Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Hoy en Economía para Todos estrenamos mes, estamos a 1 de abril, así que, bueno, no estrenamos temas, digamos, porque son temas recurrentes, porque es que este gobierno, como va con los platos, pues hay platos que los mantiene un poco más, otros platos chinos pues se le van cayendo, otro lo va retomando, en fin. Y uno de esos platos es la reforma de las pensiones, que ya esta semana ha visto la luz en el Congreso con los deseos, los habituales, la abstención de Vox, que algún día nos explicarán, y la negativa del PP. Pero bueno, es igual, con los de siempre ha salido adelante. Eso sí, ha salido con el informe en contra, digamos, informes en contra para aburrir. O sea, la AIREF, el Banco de España, Funca, Fedea, hasta el Financial Times se han metido en la historia y ha dicho, ¿pero esto qué es? Luego nos habían contado que esto ya lo había visto la Unión Europea y había dicho que ole, de eso nada. Y luego iremos al ministro cómo se desdice a sí mismo o desdice a otros, que les da por hablar de todo, como el tal Bolaños, que ayer también nos hablaba de la inflación. Bueno, la inflación comparativa, España está el segundo por abajo y bueno, esto va a ser una locura, pero claro, la general, luego la subyacente ya tal, la intermensual, cuando me conviene, en fin, que nos tienen locos, pero nosotros a lo nuestro, que es explicar esos datos y qué hay detrás de esos datos realmente y por qué este mes, como ya se venía anunciando por economistas, por programas, por nosotros, por quien todos quieran, iba a ser, por comparación con marzo del año pasado, pues un dato mucho menor, obviamente, el escalón que se llama, pero bueno, es igual, no entienden, es igual, si aunque lo entiendan no lo van a contar. Y luego el tercer tema importante que tenemos hoy es esos dos informes, también de la AIREF y también de Eurostat, en los que se pone de manifiesto que la señora Yolanda Díaz es un puñetero desastre. O sea, que nos engaña todos los meses con los datos, que hay ya no hay forma de entender qué está pasando en el mercado laboral español, cuántos están parados, cuántos están trabajando, cuántos quieren trabajar, cuál es la población activa, o sea, un puñetero desastre. Así que con estos tres grandes temas y algún otro más, que para no alargarme y dedicar mucho más tiempo, todo el posible al análisis, pues vamos ya a empezar el programa. Bueno, se me ha olvidado un detalle que es, dice, como hemos hecho también el reparto de los fondos que eran gratis, ahora vamos a pedir, todos los que no son gratis también, los préstamos, venga. 84.000 millones, no quiero equivocarme, 84.000 millones. Ayer dijo el gobierno que iba a pedir también los 84.000 millones de préstamos. O sea que ya otra mina que les va dejando a los que vengan, si es que, bueno, consiguen venir. Minas, todo minas antipersona. Feijóo que se prepare porque se puede quedar sin piernas a la que canta un gallo. Pero bueno, Susana Burgos, bienvenida. Hola, buenas tardes, Carlos Cuesta, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Y para que os calentéis con la cosa, bueno, hay que decir que aparte de que se ha aprobado la reforma de pensiones, que es un desastre total, que va a perjudicar a los autónomos, al empleo, a la gente que, bueno, pues que se gana bien la vida. Hasta un 60 y pico % ya le van a quitar a los que ganan más de 70.000 euros, entre pito, flautas y reflautas y las pensiones y las cotizaciones y no sé qué, el 63%, que es que eso es confiscación ya, o sea, ya lo de los 200 y pico días trabajando para Hacienda y luego para nosotros, bueno, estos ya van a ser los 300 días, 300 de España trabajando para estos señores, bueno. Pues resulta que les dio al propio Sánchez. El propio Sánchez nos dijo el otro día que esto ya le había dado el visto bueno la Comisión Europea al proyecto de reforma de presupuestos reforma o pensiones o lo que narices sea, como lo llamemos. El caso es que el propio Escrivá, que por cierto, el tema era tan interesante para el gobierno, tan importante para los españoles, tan, que estaba solo en el Banco Azul. El señor estaba afónico, solo y dando gritos, como siempre. Pero bueno, eso ya, el mal humor ya nos da igual. Y vino a reconocer que todavía Europa no ha avalado su reforma. La Comisión Europea solo podrá avalar la reforma cuando España solicite el cuarto pago, y entonces la Comisión tiene un plazo para evaluar en ese momento estrictamente
cada uno de los hitos. Pues oiga, pues ya tantos argumentarios que se mandan ustedes hasta sobre Ana Obregón, ¿podrían mandarse un argumentario sobre esto y decirnos alguna vez alguna verdad? ¿Alguna? Digo. Sería un hecho inaudito, ¿no? Agradecer. A ver, ni tiene que el aval de Bruselas, ni esto se puede llamar reforma, sino parche, y mal parche además. Es que a ver, lo están diciendo, lo están advirtiendo los organismos económicos, pero es que escuchando las distintas entrevistas que ha concedido Escrivá esta semana, él mismo se contradice con lo de la Comisión Europea y con muchas más cosas. Bueno, llegó a decir en una entrevista de radio, no sé si el jueves por la mañana, creo recordar, bueno, uno de estos días, llegó a decir que cuanto más habla de su reforma, más le gusta. O sea, que ya se ríe de todos porque hay que ser vacilón, pero con poca gracia, ¿no? Y hay que ser, bueno, en fin, faltarle el respeto a los ciudadanos. ¿Qué hace esta reforma? Que venimos hablando mucho de ella aquí en Economía para Todos, pero por recordar cuál es que nos vamos enterando de cosas cada día. Bueno, esta es otra, claro. Lo de los autónomos les ha pillado por vaya, sorpresa. Vaya jugarreta. 6.000 millones. Lo de los autónomos, Vaya, porque si ya nos saquea con los 1.800 millones más de euros en 2026, que son 600 euros más por autónomo, pues ahora te vas a los 3.600 millones más en el 29, 5.400 millones más en 2031 y bueno, nos van a esquilmar hasta el infinito y más allá. ¿Qué dicen? Bueno, por quedarme con... Es que todos los análisis son unánimes, ¿no? Pero, por ejemplo, ha sido especialmente duro el Instituto de Actuarios. Han sido También durísimos, clarísimos y hay que agradecerles totalmente números y es que son cuadriculados, son los tíos de los seguros los que calculan el riesgo y estas cosas. La y proyección no están... a futuro de unos datos. Exacto. Eso es, y no ¿Qué están es eso? ¿Qué es el sistema de pensiones? Es eso. Es que no tiene más. Claro, y ellos no están en otra historia que en eso, en hacer cálculos, en tirar de números y en decir lo que hay. ¿Y qué dicen los actuarios? Pues que esta reforma de José Luis Escrivá deteriora la equidad contributiva, lastra la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones, que no queda ni de lejos garantizada a 20 y 30 años vista todavía peor, y que solo aborda medidas para mejorar los ingresos y carga todo el esfuerzo en los cotizantes, que es lo que... Electoralismo. Que es para este año, este año y a lo mejor el que viene. Claro, entonces al final es que... no lo llames reforma, de verdad. Di que estás haciendo un paripé con Bruselas, que estás medio engañando a Europa porque te tiene que llegar... Tiene un nombre, ¿no? Que es pasaporte a las elecciones de Pedro Sánchez. Los fondos europeos, la última entrega, y que depende de esto, y sobre todo di que estás en año electoral, Carlos. Claro. Y a partir de ahí, pues a lo mejor le podemos tener un mínimo de no sé si de consideración, no sé cómo llamarlo, a este señor que se presta a esto. Porque, como decimos siempre, Escrivá sí que sabe de economía. Te reconozco que este colectivo ya... Y de esto en concreto, que ha escrito mucho. Y de esto que es y su ha hablado especialidad, mucho. y ha dicho cosas interesantísimas, y ha hecho pronósticos interesantísimos, y le hemos seguido desde hace muchísimo tiempo, desde el Servicio de Estudios de BBVA, luego AIREF. Entonces, él sí sabe de esto, y dejarse enredar en es que formar está haciendo lo parte contrario a lo de que este él, juego, a lo que él de pensaba. verdad que es indigno. A mí me parece indigno. El otro día en una televisión decía uno de los economistas de FEDEA y decía, no, si el más crítico con Escrivá está siendo el Escrivá de hace 4 años. Y es verdad. Exacto. O sea, es que todo lo que ha hecho es literalmente lo contrario de lo que él decía. Por lo tanto, señor Escrivá, ¿cuándo nos mentía usted? ¿Una vez, la segunda o las dos? ¿O es que le importa todo ya un soberano comino y la cuestión es ir consiguiendo mantenerte en el cargo para terminar el mandato porque Pedro Sánchez te ha dicho que necesita un pasaporte electoral hasta llegar sin un problema tan colosal como la salud que tienen en este momento las pensiones en el momento de las elecciones? Mira, yo simplemente una cuestión. Ha conseguido la cuadratura del círculo, pero para mal. Es decir, los cálculos que ha hecho FEDEA, que se basan efectivamente en cálculos actuariales, es decir, ahí no hay ni trampa ni cartón, cojo las bases que tú me das, las bases del sistema, población, esperanzas de vida, bases de cotización, derechos de cobro, pumba, y lo empiezo a prolongar en el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, con un modelo matemático, no sé, a lo mejor estos descubren que la matemática la escribió Franco, pues no lo sé, todo es posible. Ahora, es una matemática pura, ¿y qué es lo que les sale? Que al terminar vas a haber generado, por cada punto de ingresos, 2 de gasto. En mi pueblo eso se llama desastre, porque si estabas mal y te han pedido una reforma y vas a generar el doble
de puntos de gasto que de ingresos, se llama desastre. Y dices, ¿y por el camino qué he hecho? No, por el camino he saqueado a toda la población con subidas de cotizaciones sociales. Con lo cual, encima, si hiciéramos un análisis no estrictamente actuarial, sino de posible impacto en la base de cotizantes, cuidado porque posiblemente el resultado sería peor. ¿O es que nos pensamos que los autónomos van a seguir sobreviviendo igual con una subida masiva de cotizaciones? ¿No se van a ir a la quiebra? ¿Y las empresas no se van a marchar? Eso no hay quien se lo crea. Todo esto se hace bajo el supuesto de que nadie va a hacer nada. Toma decisiones. O sea, usted me va a subir a la y yo me quedo como estoy y me lo aguanto y no hago nada. No, hombre, a lo mejor yo tomo decisiones y esas decisiones pues contrarían sus lógico y normal. Con lo cual te sales de la base de cálculo. Con lo cual te sales. Pero es que, por favor, es que hay cosas que son... Durante esta legislatura de Sánchez, el gasto en pensiones ha subido un 22%. Un 22%. ¿Y ahora incrementan el gasto? Y luego, además, precisamente el coste de contratar va a subir en los sectores clave de la economía española. O sea, pero ¿qué me está...? Es que, es todo como... Y yo de verdad, sé que no tiene que ver con el tema de lo de las pensiones, pero... Claro, es que los autónomos, que son una parte muy importante en estos momentos de la base de cotización, y además una parte, por la evolución que está teniendo el mercado laboral, cada vez más decisiva, porque todo lo que nos está pudiendo contratar por las subidas del SMI, por el encarecimiento de todos los costes laborales, se está yendo a ese modelo que sí, los cursos le llaman de una forma así muy chupi guay, freelance. Soy freelance. Bueno, no eres freelance. Eres una persona fuera del sistema que estás teniendo que capear con tus propios ingresos el coste de la seguridad social. Eso es un freelance. Quedará muy bien para las consultoras, la realidad es que te acaban de pegar un zurriagazo de ida y vuelta. Y lo sabe cualquier persona. Toda la gente que está yendo a ese modelo acaba de recibir una reforma previa, y esa reforma previa va a hacer que te hagan un saqueo masivo porque se les iguala la base o la previsión tuya de ingresos con la base de cotización, cuando antes podían elegir la base mínima. Todos esos van a perder ese poder adquisitivo. ¿Se piensa el señor Escrivá que toda esa pérdida de poder adquisitivo no va a repercutir en una pérdida de creación de empleo? ¿Qué pasa? ¿Que esa gente no come? ¿Esa gente no compra pisos? ¿Esa gente no llena el depósito de gasolina? ¿Y todos los empleados que vas a tener que quitar por la pérdida de poder adquisitivo de esa gente y de consumo no desaparecen de la base de cotizantes? Y es que ahora... Y eso los autónomos, pero es que los que ganan más de 70.000 euros al año ya van a sufrir una presión fiscal del 63%. Claro, si es que eso es confiscación. Totalmente. Ya. Es que lo cojas por donde lo cojas. A ver, los autónomos, el dato es tremendo. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, es que ahora mismo lo que los autónomos, y hablo en primera persona del plural porque nosotros somos autónomos, ¿verdad? Más o menos para nuestras prestaciones, pensando en la jubilación, destinamos el 14%, en el año 2032 el 40%, por irnos a uno de los detalles que efectivamente luego está, y todo eso con el agujero, cuando tú dices el cálculo que hacía el AIREF, ¿no? ¿Qué ingresos adicionales ha presentado este señor, ha presentado el gobierno para suplir los 1,1 puntos adicionales de déficit que calcula el AIREF que vamos a tener, ¿no? Es que lo cojas por donde lo cojas, de verdad, esta es una reforma que es dañina, que al final lo que estás haciendo es que ni siquiera parchear. Pues el año pasado... Salir del paso ahora políticamente, pero es que, claro, lo que haces es que nos cueste tanto el trabajo que no haya trabajo para sufragar las pensiones. Mira, con el año 22 tiene una muestra de lo que le puede pasar, y es que los gastos de la seguridad social superaron en 37.500 millones lo que se aportó por cotizaciones. ¿Sabes lo que aparece en los presupuestos de este año, no? En los datos de la deuda que conocimos unas ayer. Transferencias a fondo perdido del Estado a la Seguridad Social de, ¿qué casualidad? Repite la cifra. 37.500. Vale, pues justo han puesto 38.000 millones. ¡Qué casualidad, eh! O sea, cosicas de la vida. Oye, mira, por un lado lo pierdo y por otro lado, ¿qué hago? Os lo quito a los mismos pensionistas, a los mismos autónomos, a los mismos trabajadores, os los quito vía impuestos y lo meto ahí al cubo y así agito y me sale lo que yo quiero. Claro, pero resultado, ¿quién lo ha perdido? La realidad de la cuenta es que tienen un agujero el año pasado de 37.500. Mira, si la gente quiere buscar una explicación a lo que le está ocurriendo a España, que se mire una cosa, aparece ahí en una página web que se llama Datos Macro, que va recopilando desde el inicio de los tiempos, que había modelo estadístico, la evolución de la suma de los impuestos nacionales más las cotizaciones a la seguridad social. Presión fiscal calculada por esa suma, ¿no? Faltarían los impuestos locales, faltarían los impuestos autonómicos, pero bueno, vamos a ir solamente por los grandes impuestos. En el año 2000, en España, todos los españolitos, persona física o persona jurídica, empresas o personas particulares, teníamos un pago total de
200.000 millones. Mira que es fácil de recordar, ¿eh? Año 2000, 200.000 millones. Con los últimos datos que hemos conocido de los informes mensuales ya cerrado año 22 de la agencia tributaria, que nos han incrementado el saqueo en 32.000 millones por la parte solo de impuestos, por la cuenta de la vieja se puede calcular muy rápido cuánto ha sido el incremento por la seguridad social, vamos a pasar a haber superado por primera vez en la historia los 500.000 millones de saqueo, confiscación fiscal. De 200.000 millones en el año 2000, a poco más de 20 años después, 500.000 millones de extracción, zumo, jugo. Es que se me queda corta las palabras, es que eso ya no es un saqueo, es una aberración, es una barbaridad. Por eso las empresas no crecen, siguen siendo la gente no pyme, consume, la gente no consume y el paro sigue siendo el mayor de la Unión Europea y de parte de la OCDE. Como lo trampeamos, ¿verdad? Y como las estadísticas de paro ya no sirven para medir el paro. Con ello, pues no te me adelantes que hago como Inter que rompo el guión. No te adelanto nada. Vamos con un consejito del Corte Inglés que ya verán que les va a gustar. Porque vamos a ver, como para mí, a ustedes también, pues para ustedes lo importante es ahorrar en la compra diaria. Bien, pues haz como yo, acércate a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, donde más allá de disfrutar de sus buenos precios todos los días, vas a encontrar ofertas increíbles, pero de las de verdad, en primeras marcas de alimentación, droguería, higiene personal y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y charcutería más selecta. Además, ahora tienes un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 25 euros, en todas las cervezas. Y 5 euros de regalo por cualquier compra en bacalao. Si te gusta salado, fresco, congelado, vas a poder utilizar para compras superiores a 30 euros, esos 5 euros, en la pescadería del 5 al 19 de este año, de abril. Y como siempre, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán más fáciles y cómodas tus compras. Aprovechate solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app, lo mejor para tu compra diaria. Ay, qué tunante el Víctor, qué tunante, cómo sabe lo que me gusta. Bueno, ve, que si no que me despisto. Que este programa no solamente tiene buena economía, sino buena música también. Exacto, que me despisto. Venga, vamos con ese asunto del mercado laboral. Ahora estamos todos, ay, Yolanda Díaz, qué cosa, qué importante, qué imagen tiene, que fíjate, que si va a liderar, que si va a dejar de liderar. Mañana es el día histórico, ¿eh? Sí, Mañana pues resulta ya Magariños. Que en su programa, usted es la ministra de Trabajo y usted como ministra de Trabajo es un puñetero desastre. Su ministerio es un desastre. El SEPE, la Inspección de Trabajo, las cifras, todo, o sea, no dan ni una. Pero es que no lo decimos nosotros, es que ha tenido que venir ya Eurostat la semana pasada y esta ha tenido que venir la IREF y ponerle la cara colorada ya a esta señora que algunos dicen que es que va a ser la pera limonera. La pera limonera no sabe hacer ni su trabajo. Ni tener a sus trabajadores, que ahora va a echar a 1.200 trabajadores del SEPE. Cuando el SEPE no te da cita en la vida, la gente ya va allí y tiene ganas de pegar a los funcionarios. Se ha convertido en un horror, ¿eh? Hombre, por favor, eso se ha convertido, eso y la seguridad social, eso se ha convertido en un auténtico colapso. En tramitar la prestación por desempleo te pueden tardar 3 meses, 4 meses. Pero bueno, y la gran pregunta es, ¿y mientras qué come la gente? Y la primera pensión, vamos a ver, a ti, tú te jubilas, dices, vale, me jubilo, quieres hacer los papeles para que te den la pensión y te tardan 5 y 6 meses, hasta 10 en algún sitio. La baja por maternidad. Pero, hombre, por favor. Eso es seguridad social pura, pero la baja por maternidad te está tardando 3-4 meses. Yo conozco a una persona cercana que se quedó viuda en diciembre y estamos ya en el mes de abril y no ha visto la pensión de viudedad y la necesita, ¿eh? Hombre, es que se pensarán que un jubilado puede estar 5 meses sin cobrar la pensión. Dan por hecho que tiene ahorros o qué, o letras del tesoro, o yo qué sé lo que tiene. Por primera vez en la historia se están revendiendo citas en la red. Es una vergüenza. Dice, yo tengo citas reservadas. Bueno, pues esta es la gran Yolanda Díaz, la que muchos alaban y dicen que va a ser la bomba, la pera limonera. Bueno, la presidenta segunda o no sé qué dijo uno. Pachi López. Bueno, el caso es que pues que se lo he puesto a parir, o sea, que es que ya veníamos diciendo, venía Fedea, hizo un informe diciendo, mire, ya no podemos seguir los datos del mercado laboral porque es imposible, porque todo esto está hecho un lío, los que están parados ya no están parados, los que están parados no encuentran trabajo, la gente que quiere trabajar no sé qué, las horas trabajadas no se recuperan, o sea, un caos. Mira, un caos. De los datos ¿Pero qué lo ha dicho Eurostat? Que sí. O sea, es que... De los datos que le hemos ido recabando nosotros en Libertad Digital,
cosas que han salido desde que está en marcha su maravillosa reforma laboral, que yo sinceramente empiezo a pensar, o sea, es mala de solemnidad, pero independientemente de eso, de verdad que tengo la sensación de que ella hizo una especie de cadena. Por aquí me lo dan y por aquí lo envío, porque tengo la sensación de que ella misma no conoce lo que ha regulado. Pero bueno, al margen de eso, ella es la responsable de esta historia. Por primera vez, los contratos temporales están teniendo sueldos por la base de cotización superiores a los fijos. Señora Yolanda Díaz, ¿me puede explicar cómo ha conseguido la pócima mágica? ¿Ha conseguido que la gente prefiera tener un contrato temporal a tener uno fijo? Con respecto a los famosos fijos discontinuos, está todo el mundo hablando de que la órbita de ocultación estadística oscila entre 500.000 y 600.000. En los datos mensuales que reparten cada mes de los directamente del SEPE, la estimación oscila entre otros 500, 550.000, también escondidos por los DENOS, por los de ocupación especial, por los que están en formación, etcétera. También borrados del sistema estadístico. El otro día publicábamos que los contratos, dentro de esos fijos discontinuos, no discontinuos, tal, los contratos indefinidos que le hemos llamado toda la vida, aquellos en los cuales tú entras en una empresa y en teoría te olvidas ya por fin de que tienes que andar mirando a ver si te renuevan o no te renuevan, han bajado a pesar la mitad sobre el cúmputo total. La mitad. Los más bajos, los de menos de 14 días, los de menos de 7, han pasado a ocupar el doble, a pesar el doble en el sistema. La duración media de días ha pasado en determinados meses de más baja contratación, ha pasado de unos 54 días hace un año a unos 45-46 días. El último mes, el de febrero, pasaron de 54 a 50, es decir, se han acortado los días de duración de todos los contratos. En meses como noviembre y diciembre, que se cerraban 1.600.000, 1.700.000 contratos, hemos pasado a cerrar 1.200.000, 1.300.000. O sea, no sé cómo describirlo, es un puñetero desastre. Un puñetero desastre la reforma. O sea, ha reventado el sistema. Los temporales cobran más que los fijos duran menos que los temporales. Es un desastre. Un desastre. Y ahora, para Susana, os voy a dar 2 o 3 datos que además son de Eurostat. Ya me olvido hasta de la IDEF, por si alguno dice que es que la IDEF no sé qué le pasa. Por cierto, Carmen, todo lo que estaba diciendo está sacado de los datos oficiales de ella, ¿eh? Sí. Sí. Y estos de la Eurostat supongo que estarán sacados de tal. Hay, según un infraempleo en España, subempleados en un porcentaje de los más altos de la Unión Europea. Qué raro que estemos en la Champions League. 1,1 millones de personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no encuentran un empleo a tiempo completo. Claro, evidentemente. Se ha totalmente precarizado el mercado laboral, se ha troceado. Ahí es a lo que vamos, que lo contaba fenomenal. Lo contabas tú muy bien, Carlos. Pero anda, que no pusieron a caldo los mini-jobs alemanes cuando se le ocurrió decir lo de los mini-jobs. ¿Qué pasa, los mini-jobs? En la información de libre mercado, creo que eras tú quien firmaba esa información esta semana, ¿no? Con un informe de uso, además, también, donde están los números clarísimos. Oye, hay que darle las gracias a Uso, ¿eh? Y pues entonces, porque se hace el curro todos los meses. Sí, porque lo hacen muy bien. Está demostrando que responde ante sus trabajadores, no ante el gobierno. Totalmente. Y entonces, esa es la clave, Carmen, lo has dicho. Se está partiendo el empleo, se está troceando el empleo y hay un pluriempleo salvaje. Porque claro, como no te llega, pero hablamos de empleos indefinidos, pero como los sueldos son, el empleo indefinido es indefinido porque le interesa así llamarlo. El sueldo también es indefinido, sí. Díaz, no porque sea sinónimo de calidad en el empleo, ¿no? Ella quería salir guapa en la foto y la foto le puede quedar como quiera, pero la realidad es que con empleos indefinidos hay personas que están hasta con 3 empleos indefinidos para poder llegar mínimamente a poder comer y poder pagar las facturas a final de mes. Y es la realidad de lo que está sucediendo. Y si nos vamos a datos, es que hay datos tan elocuentes. También lo de la IREF era muy significativo, cuando decía que la estadística no vale para nada. Y que además, en contra, aparte de que sabemos que hay muchos más parados de lo que nos dice el Ministerio de Trabajo cada mes y de lo que nos dice la EPA trimestralmente, por mucho que la EPA sea o era homologable con Eurostat, que probablemente ya está incluso dejando de serlo, pero bueno, que la tasa de paro en España no es suficiente para conocer la realidad del mercado laboral, y lo que decía AIREF es que, por favor, que se utilicen medidas alternativas que son fundamentales para que un 18% de la población activa en el país, que está infrautilizada, se sepa al menos para poder hacer algo, ¿no? Y para poder solucionar los problemas. Lo que no se mide no existe y no puedes arreglar nada si no sabes lo que está pasando y si estás engañándote a ti mismo, que es lo que pasa con
con el Ministerio de Trabajo. Titular de Eurostat. Bruselas suma 2 millones de parados y subempleados a las cifras de España. O sea, 2 subempleados, millones. Cuidado porque 2 millones de parados sí. y de subempleados. Que los subempleados que le encanta a usted, señora Yolanda Díaz. O sea, una persona que tiene que... quiere trabajar y no puede, y a todo esto no hace nada para que funcionen sus mecanismos de, por ejemplo, si una persona se le ofrece un trabajo y no lo quiere, se le quita como lo pone la ley, si es que lo pone la ley. La prestación, y usted lo que claro. tiene que hacer es controlar que la gente que está en el paro pueda mejorar su formación para que pueda encontrar otro trabajo o un trabajo. ¿Sabe lo que cosa pasa? que tampoco hace. Es que no están en eso. Fíjate, esta gente, como tiene distintos fines, ninguno bueno, pero uno de ellos es el recaudatorio, lo que estaba explicando, hace un momentín lo que estabais explicando, significa que si tú necesitas 3 trabajos, por ejemplo, 3 mini jobs, 3 subempleos para conseguir cuadrarte un sueldo con el cual consigas sobrevivir, significa, por ejemplo, que a efectos de Hacienda pasas a ser una persona con más de un pagador. Claro. ¿Y esto qué traducción tiene? ¡Oh, qué casualidad! En vez de que te libras de tener que hacer la declaración por debajo de 22.000 euros, te libras solamente por debajo de 14.000. Es decir, todos los de 14.000 sí o sí. a 22.000 pasan a tener que declarar lo que no se les haya retenido. Como tienen más de un pagador, lo normal es que en esas retenciones se les haya retenido por debajo del tipo. A toda esa gente les han metido un tortazo fiscal. Repito, señora Yolanda Díaz, usted que va de apóstol, de los vulnerables y demás. Ya. 14.000 a 22.000 euros, ¿le parecen malvados ricos, especuladores capitalistas heteropatriarcales o son gente que las pasa canutas para llegar a fin de mes? Pues gracias a su modelo y a su reforma laboral, señora Yolanda Díaz, usted y su compañero Escrivá y su otro compañero, también recaudadora, María Jesús Montero, les están rebañando lo que no tienen. O sea, estas son las consecuencias de este tipo de modelos. Pero perdona, si solamente el hecho de la ayuda del ingreso mínimo vital, que lo recibe una persona que tiene un otro salario, por bajo que sea, solo por el hecho de tener 2 pagadores ya tiene que hacer la declaración de la renta. Claro. Es más, para pedirla tiene que presentar la declaración de la renta de todos los miembros de la familia. O el cheque y de los 200 euros. Te si lo piden, digo, pero vamos a ver. Que se quedan en 140. No, pero ¿qué pasa? No, si es que no lo está pidiendo nadie, porque no hay Dios que lo entienda. Yo me metí el otro día y me pedía hasta el número de catastral de la vivienda donde vivo. Digo, pero que no lo iba a pedir, obviamente, era para son hacer datos que tienen ellos. Exacto, si Dice, ¿me usted está tiene pidiendo todo los datos esto. que usted tiene? No, pero es que además yo vivo de alquiler. O sea, si yo vivo de alquiler, ¿yo cómo voy a saber la referencia catastral de la vivienda en la que vivo? Todo esto para pedir los 200 euros. A todo esto tienes que tener, por supuesto, la firma digital, rellenar 4 papeles, un montón de edad. Y todo esto para 200. Así que no lo está pidiendo, la gente no lo pide porque es un horror. Y encima luego tienes que hacer la declaración de la renta. Con lo cual tienes que pedirle a alguien que te la haga, o sea, es no alucinante. llegan a la gente que lo necesita. No hay ninguna garantía de que esas ayudas realmente... El otro día publicábamos el impacto de las medidas... Pues ahí te voy a dejar, como decía nuestro amigo, para después de este otro asunto que es muy interesante de Banco Santander, y hoy vamos a hablar de las becas. Vamos a ver, la educación, todo el mundo sabe, es clave para el futuro laboral de los jóvenes. Fíjense que estamos hablando de ello ahora mismo, de la cantidad de jóvenes que están en paro o que están subempleados o en empleos que no quieren o en los que los que no están preparados para ellos. Sin embargo, pues fíjense, no todos tienen las mismas oportunidades a la hora de acceder a una formación de calidad. Esto es así. Ocurre también en el campo del emprendimiento, en el que hay pues muy grandes y muy buenas ideas, pero luego no hay forma de que se los financien y tal. Entonces, las entidades y las organizaciones pues son conscientes de ello, sobre todo algunas, por ejemplo, el Banco Santander, que es una de las empresas que más apuesta por ello, que destina todo tipo de recursos a este cometido. Fíjense si es tal su implicación, que el año pasado, en 2022, más de 265.000 estudiantes y emprendedores recibieron apoyo de la entidad a través de las iniciativas que impulsa desde Santander Universidades. Esta apuesta por la educación y el emprendimiento comenzó, fíjense, hace ya 25 años. Desde entonces ha ayudado a más de 1 millón de universitarios, emprendedores y profesionales a mejorar y ampliar su formación con distintos programas e iniciativas. Uno de ellos es, como les decíamos al principio, las becas Santander British Council, con la que los jóvenes pueden reforzar su inglés y mejorar sus perspectivas laborales. Como siempre, para conocer mejor ello, que nada mejor que llamar a alguien y hablar con alguien que
ha conseguido una de esas becas y en este caso vamos a hablar con Sergio Usín, que forma parte de ese 1 millón de personas que yo les decía que había sido beneficiado con una beca de este tipo. Así que, Sergio, muy buenas tardes, muy bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Estás contento muy bien. con tu beca? Sí, muy contento, sí. Bueno. Ya lo he disfrutado, pero muy bien. ¿Y cómo conociste el programa? Vamos a empezar por el principio, no por el tejado. Pues sí, la verdad que, bueno, como tú estás diciendo, el Banco Santander da muchas becas, entonces yo ya había recibido una beca para el Erasmus, entonces estaba como ya al tanto de todas las becas que iba continuamente sacando, nuevas becas en distintos ámbitos. Y en una de estas pues ojeadas que estaba echando, pues vi que estaba esta beca del British Council en colaboración con el British Council y decidí pues bueno solicitarla y bueno. Uh-huh. ¿Y qué te pidieron? ¿Qué requisitos tenías que cumplir para poder acceder a esta beca? Pues la verdad que el proceso en este caso particular fue un poquito largo porque empezamos la fase, o sea, eran 3 fases lo que era la beca. Entonces, en la primera fase éramos 10.000 personas y teníamos que hacer pues unos cursos de inglés con unos ejercicios y demás. Básicamente como para valorar nuestro nivel inicial, tener como unos datos de referencia. Luego ya a una segunda fase pasamos 1.000 personas. Entonces, en esa segunda fase tuvimos clases ya en directo, siempre online, pero en directo con profesores del British Council, con muchos de ellos nativos. Y lo mismo, pues también unas actividades, seguir las clases, claro, y demás. Y luego ya a la última fase pasamos solo 100 personas. Y ya esa fase pues consistía en una escuela de verano, en un summer school, pues en distintas universidades de Reino Unido. En concreto, a mí me tocó por mi nivel y tal, pues me tocó en la Universidad de Liverpool. Allí éramos unas 20 personas aproximadamente y esa estancia pues fue de 3 semanas en la Universidad de Liverpool, pues durante julio realmente fue. Ajá. Y irías a las cuevas donde tocaban los Beatles, ¿no? En Liverpool. Sí, desde luego. Sí, lo bueno de esta beca es que, bueno, además de todo el hecho de inglés formal, por así decirlo, que dado que la última parte era la estancia en este caso Liverpool, pues te permite como entrar en contacto con toda la cultura allí, conocer la ciudad, asistir a clases allí con profesores universitarios, o sea, es toda una experiencia en sí, entonces muy, muy positiva. Claro, y todo eso es la beca, ¿no? O sea, la manutención, las clases, el alojamiento. Sí, la beca ¿no? sí incluía pues los vuelos hasta allí, el alojamiento y el curso. Lo único que no incluía, era la manutención, pero bueno, al fin y al cabo estábamos allí como en apartamentos, en la residencia de la universidad y demás, entonces era lo único que tal, pero sí, el resto estaba todo incluido, todas las primeras fases y todo el campamento de verano, por así decirlo. ¿Y se lo ha recomendado ya algún amiguete o qué? O amigueta, pues sí, que ahora ya, cuidado. Sí, pues por supuesto que sí. Sé que además este año han vuelto a sacar estas becas. Digamos que el protocolo de admisión o de selección es un poco distinto por lo que he leído, pero sí, lo he recomendado porque, el esfuerzo merece la pena, la verdad. O sea, que la iniciativa de Banco Santander te ha resultado muy positiva para ti, ¿te va a servir ahora o te está sirviendo ya si es que has empezado a trabajar o es un plus, sí, claro? La verdad que es un plus, la verdad. A mí me gustan mucho los idiomas, el inglés en particular me gusta mucho y por mi formación, como soy biólogo en el mundo de las ciencias, pues se trabaja mucho en inglés. Entonces, sí que es cierto que había estado de vacaciones, lo típico en Reino Unido, pero el hecho de haber estudiado allí, aunque solo fuesen 3 semanas, pues como que te da mucha soltura, claro. Sí, sí. Bueno. Oye, Sergio, pues nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y te deseamos mucha suerte, que te vaya muy bien. Pues muchas gracias. Vale, hasta luego. Un abrazo, chao. La noticia de la semana de Telefónica tiene una doble lectura, porque el gobierno está encantado de conocerse porque el déficit de las administraciones públicas cerró 2022 en el 4,8% del Producto Interior Bruto. Y esto a pesar
de que la recaudación registró un máximo histórico de 255.463 millones de euros, nada menos que un 14,4% más que el año anterior. ¿Creen ustedes que podían haber reducido más el déficit? No, hombre, no, ¿qué va? ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener menos déficit que 63.776 millones de euros? Que a pesar de suponer una reducción sobre el año anterior, hasta ahí podíamos llegar, pues todavía está pues en un 4,8% del Producto Interior Bruto. Así que menos flores y más dedicar el dinero a cosas que se deben de dedicar, sobre todo si nos lo han sacado nosotros, como siempre. Bueno, a Carlos le he prometido una frase, pero ahora tenemos que hablar también de los precios, porque también aquí se han puesto 8 medallas o 14, vamos, todas las que les caben aquí en la pechera. Contábamos con ello de antemano, En la pechera. Nada, es muy rápido. Si es que yo creo que es una fotografía de los timos que nos pega a todos los contribuyentes. Pedro Sánchez anunció que iba a sacar una serie de ayudas con motivo del encarecimiento de la energía, que los hogares vulnerables o no vulnerables no nos íbamos a ver afectados. Coste total, según los informes de la agencia tributaria, 6.600 millones. Te vas a la parte de incremento de recaudación gracias a esa misma inflación, etcétera, 32.000 millones. Ah, qué bien. Es decir, por cada euro que decía que nos daba, nos ha quitado 5. ¡Ole! Viva el tocomocho fiscal. Es el tocomocho, man. Es que es y el se queda tocomocho. tan ancho. No, y también se queda tan ancha Montero cuando dice que solamente es un tercio, que la inflación solamente afecta a un tercio, ¿no? Al incremento de la recaudación. Tenemos que beber tercios para no verlo, dice, ¿no? Y el Banco de España está diciendo, a principios de febrero ya decía que es el 50%. Es que les ha tocado la primitiva, el gordo y todo lo demás al gobierno. Mujer de poca fe. Con la Vete al supermercado de Nadia Calviño. No, y sobre todo porque pero no después... lo reconocen, pero es que encima no lo reconocen, pero si están ahí las Están ahí estadísticas. las cifras, los 200, pero es que además, joder, dice, hombre, baja un poquito el déficit, que es que eso, ¿sabes? O sea, si tú rebajas el déficit y la deuda, después te va a costar menos, tienes que sacar menos al mercado y tal y como están los tipos de interés, te va a costar más. No, ¿qué más te da? Yo empiezo a pensar que el grupo favorito de música de Nadia Calviño debían ser Los Pequeñiques. Madre mía. Y su película favorita, Los Diminutos, porque todo lo ve pequeño. Sí, o sea, sí. ella baja al supermercado y los precios están hundidos, han caído. La única que ve que Habla- hay una La rebaja partida de en la... cesta de la- Habla con los agricultores y eso no es descubre nada. que les han reducido, se les han hundido los costes de producción, todo lo ve pequeñito. Todo lo ve pequeñito, Es Los sí. Diminutos. Bueno, también ven pequeñita la inflación de marzo. Hemos conocido que se quedó el IPC general en el 3,3 interanual y que eso es, vamos, para tirar cohetes. O sea, ¿qué importa la del anterior y la del anterior? Ni que la subyacente esté en el 7,5, ni que la intermensual, esa que le gustaba a Sánchez hace un mes, ahora ya tampoco les gusta la intermensual, porque también han petado en la intermensual. Ha subido, con lo cual ya ahora se quedan con la general. Decía el otro día muy gracioso en el programa de Dieter Soriano, Domingo Soriano, dice, bueno, como ya han utilizado las tres, a ver el mes que viene, que todo el mundo da por hecho que va a subir otra vez la energía, los carburantes, ¿con cuál se van a quedar? Si nos van a hablar de la general, de la intermensual o de la subyacente. Sánchez se queda con nuestro dinero, que es mucho mejor. Algo se les mucho más ocurrirá, divertido. pero algo se les Sí, ocurrirá pero para nuevo seguir engañando. ya no creo que haya más. Pero bueno, el caso es que la inflación sigue siendo tremenda, da igual lo que digan, y la prueba es que solamente en los 2 primeros meses del año los españoles han sacado 18.000 millones de euros de depósitos y ahorro para poder hacer frente a los gastos de los normales de la casa de la compra y la hipoteca o el alquiler. Impresionante, El o sea, problema todo es que, fenomenal. fíjate, cruza ese dato con el que acabas de dar de cierre de déficit. Es decir, los españoles han tenido que sacar de sus reservas 18.000 millones para poder llegar a fin de mes, mientras el Estado ha generado un déficit, por tanto lo envía a deuda de 63.000. Es decir, no solamente es que te estén destrozando la economía familiar, sino que están haciendo que ese destrozo no sirva para nada. Porque tú has tenido que sacar 18.000 millones de reservas, mientras él ordenaba que se lanzase a la quema de dinero 63.000 millones. Con lo cual, ¿para qué te ha servido? Porque si tú en un momento dado tienes que sacar de reservas, pero sabes que al año siguiente vuelve la cosa a ir bien, se vuelve a generar empleo, vuelven a venir empresas, pues bueno, chico, por un lado lo pierdes, pero empiezas a recuperarte. Pero es que no es verdad. Estamos quemando el propio casco del barco y sabemos perfectamente que nos quedan 10.000 kilómetros de travesía y que no hay más madera. No hay más madera.
Y además que ya ¿Os lo han acordáis dicho cuando todos. decía Calviño que mientras la subyacente estuviera por debajo y que Por estuviera eso te digo. controlada, que no pasaba nada y que no teníamos que exagerar con el IPC? Madre mía, Ya sí que No, es no, una perdona. ministra, El mes pasado la culpa era del Banco Central Europeo. Acordaros, Calviño dijo. Bueno, y la culpa de climatología esto también, y la climatología la tiene el también. Banco Central Europeo. Ahora ya, como dicen ellos, que ha bajado, que manda narices, y que haya periódicos importantes, que me da igual aquí, no voy a decir los nombres, que pongan la inflación baja. Cuando la inflación Por definición no puede bajar. Sí, es Es el una alza generalizada de los precios. Suben menos, pero en este caso además Es han un subido 4 acumulativo. décimas por el Un efecto acumulativo. escalón. O Madre sea, la mía. definición de inflación es alza generalizada de los precios. Exacto, Por lo tanto, bueno. ¿cómo va a bajar el alza? O sea, se moderará la subida, pero Bueno, no puede pero en bajar. fin. Es agotador explicar Bueno, pero esto es lo dice agotador. también el gobierno, o sea que es igual. Total. El caso es que se han dedicado estos días a decir eso. El mes pasado era el Banco Central Europeo y ahora, como según ellos ha bajado, ahora es gracias a las medidas A las que ha políticas y la tomado el buena gobierno gestión, de claro. bajada del IVA de los alimentos, que se ha sabido también esta semana que una obviedad que veníamos diciendo, que era obvio, o sea, que la gente con menos recursos se iba a beneficiar 3 euros, mientras que los que más tienen, pues iban a beneficiar en 19 euros. O sea, es Mira. que era de perogrullo, ¿no? Y como a este Pues- ejecutivo le gusta tanto comparar las cifras y está siempre, bueno, claro, con la inflación está siempre sacando pecho porque tenemos una inflación mucho más baja, ¿verdad?, que la de la Unión Europea y somos un ejemplo a seguir y todas estas cosas. Bueno, pues vamos a fijarnos en los precios de los alimentos, que al final es lo que más le interesa Los más altos. a la gente Claro. porque tenemos que comer sí o sí, ¿no? Bueno, pues hasta el año 2021 es verdad que los precios de los alimentos en España estaban más moderados que los precios en Europa, pero eso ya pasó a mejor vida, y en diciembre de 2021 los precios de alimentos y bebidas ya subían un 4,5% aquí frente al 3,2% en Europa, ¿no? Y claro, se da la circunstancia de que, bueno, es que, claro, a ver, tengo por aquí la estadística que la estuve mirando, con el informe de evolución de los precios de consumo de los alimentos en el área del euro y en España, que es un informe del Banco de España, y entonces, claro, te vas a, por ejemplo, pan y cereales. En España suben un 19,3% en el último trimestre, frente al 16,9% de la Unión Europea. La leche, el queso, los huevos, un 24,9% frente al 23,5% de media de la Unión Europea. En todos los casos, en todas las categorías, nuestros alimentos están más altos. Pero es que además, en España, resulta que el componente de los alimentos es más importante, pesa más en el IPC que en otros países de nuestro alrededor, con lo cual nos hace más daño. O sea que, de verdad que lo de la inflación, decir que hay que lanzar las campanas al vuelo por el 3,3%, cuando Bueno. en lo que se fija el BCE para subir los tipos de interés es en la subyacente, que la tenemos en el 7,5%, que es una anomalía tener la subyacente no ligeramente por encima del IPC general, sino muy por encima, y que no hablen de la realidad, que es el efecto escalón por la estadística, y tú lo has explicado de una manera muy Vamos, clara, si fue porque el primer 10 mes y de la ahora- guerra de si- Ucrania, si claro, fue el 10, y 9,8, comparas, 10%. eso es, bueno, pues eso, y a quien se le diga que ya lo imaginábamos, pero bueno, yo decía, de verdad que se cortarán, porque sí que habló Calviño antes de que se publicara el dato, sí que habló de la volatilidad, sí que dijo que habría volatilidad, pero vamos, entre Pachi Porque verás López, el mes que viene, ¿dónde entre se van a Pachi meter las López, palabras de que ha bajado la inflación? entre Montero diciendo que esto es por las políticas del gobierno, bueno, pues lo vamos a ver. Ojalá las políticas del gobierno también sirvan Ya. para el IPC de abril. Bueno, Sí, luego sí. está lo de le echo la culpa al BCE, le echo la culpa a los supermercados, ahora le echo la culpa a los agricultores, que ya es el colmo, cuando según también los datos del Banco de España, precisamente el comercio no está teniendo, los márgenes del comercio llevan 2 años cayendo, o sea, a pesar de la subida de los precios, es decir, que echarle, o sea, en fin, bueno, es que es ponerse a todo el mundo en contra, o sea, ya te has puesto a los grandes, a los pequeños, a los medianos, ahora el campo, la pesca, te da igual los autónomos que los funcionarios, que les da igual todo, o sea, echan porquería, expanden la porquería, cuando el dato es un poquito mejor es gracias a ellos, cuando el dato es un poco peor, los malos son todos los demás. La pérdida de poder adquisitivo es absolutísimamente generalizada. Vamos. O sea, pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran, ir echando las culpas por el mecanismo de pito pito gorgorito. Es que da lo mismo. O sea, la pérdida de poder adquisitivo es masiva. Es masiva. Yo nunca había visto un Y periodo... la mayor de la Unión Europea, Totalmente. O sea, somos el país clarísimamente que más retroceso ha tenido en capacidad
adquisitiva, medida sobre los salarios. Hasta hace un año estaba por encima de nuestro Grecia, ya no está por encima de nuestro Grecia. Somos el quinto país de toda la OCDE, de los 38 países, el quinto con mayor castigo fiscal. El quinto más amargo desde el punto de vista fiscal. Somos el cuarto en cotizaciones sociales y está por ver ahora el impacto de la nueva subida. La reforma. Claro, que trae la reforma de pensiones, con lo cual es muy probable que nos vayamos al tercero o al segundo. Es decir, somos un país inmensamente castigado a todos los efectos, en castigo fiscal, en castigo en cotizaciones y en pérdida de poder adquisitivo. Sinceramente, hay una cosa que no acabo de creerme y es los datos que están saliendo de las encuestas electorales. Sé que salto un poco de campo, pero me cuesta mucho creerlo por lo que está diciendo Carmen. No hay un solo colectivo que no haya recibido el zarpazo. O sea, hablas con los agricultores destrozados, hablas con los autónomos saqueados, hablas con las grandes empresas insultadas. La industria del automóvil. Está destrozado. Bueno, ahora vamos a hablar del automóvil. Claro. Jugueteros, alimentos, todo, no grandes dejan nada. superficies, Peluquero, están les da todos igual si eres destrozados. peluquero, si produces coches, es que les da igual. O sea, si tienes los supermercados que se han comportado, o sea, España ha sido modelo de que no nos ha faltado de nada en toda la pandemia en los supermercados. O sea, que han estado ahí, tal, nada, no respetan nada. No respetan nada. De hecho, en la Unión Europea, ahora que han aprobado definitivamente lo de que no se ya vendan coches de combustión en el 2035, hombre, Italia levantó un poco la mano, Alemania también, luego han acabado cediendo para saber lo que han conseguido, y España ha estado callada. Bueno, pues resulta que Navarra ya va a dejar de producir el polo el año que viene, y ya miles de personas se van a ir a la puñetera calle. Claro. O sea, hoy me ha dado por lo puñetero, pero es que me pone pues ya negra. verás tú la repercusión, porque allí Volkswagen era una del Claro. cinturón industrial de componente del automóvil que está en toda la zona del Andaven. Es que no solamente dejar de producir el coche, es los componentes que lleva ese coche. O sea, y ahí eso son toda la miles de industria empleos, auxiliar, que es miles que, de familias que ahí hay viven de En el eso. automóvil, toda la industria auxiliar es potentísima. No, es de las en industrias España auxiliares más potentísima. importantes. Allí tienes implantación que de hay empresas respecto a otros sectores. norteamericanas, japonesas, que trabajan en amortiguador Claro, inteligente, todo, hacen de cinturones de todo, seguridad, volantes, lo que sea. asientos, de todo. Tienes todo allí. O sea, yo no sé, en estos momentos no sé cuál puede ser el peso sobre el pie de la industria automovilística en Navarra, pero tiene que estar rondando el 8 o el 10%, tiene que ser una barbaridad. Entonces son unos golpes letales, por cierto, que hay que recordar una negociación que la trazó un señor que ya no está en estos momentos en Moncloa, que se llamaba Iván y se apellidaba Redondo, que fue a hablar, de hecho, con la gente de Volkswagen allí y a explicarles que estuvieran tranquilos, que iba a haber una serie de ayudas para el motor eléctrico, con lo cual se iban a trasladar a otras plantas de Volkswagen, lo cual implicaba, lo digo porque se acercan unas elecciones en Navarra, ¿verdad? Vale, hay mucha gente que está encantada con el Partido Socialista. Muy bien, pues que piensen cuál fue el papel de María Chivite, que no sabíamos si estaba pescando en esos momentos salmones o estaba jugando al Tetris, no lo sabemos. Desde luego lo que no estaba era defendiendo Navarra. Por esto. Claro, y tenía un representante de su partido y de su gobierno negociando que las ayudas no fuesen para los motores de combustión o para la industria ligada a motores de combustión en Navarra, sino para que fueran a otras zonas que, ¿dónde están? TikTok del mismo grupo, Cataluña. Anda, qué casualidad, qué curioso. Raro. Lo mismo va y resulta que se lo ha pedido Esquerra. Digo, no sé, se me ocurre, debo estar así con la cabeza un poco volada. Bueno, pues ¿quién hizo eso? Un gobierno llamado Partido Socialista más comunistas. ¿Quién lo hizo? Una persona llamada Iván Redondo. ¿Allá que se fue? ¿Qué hacía María Chivite? ¿Contar nubes? Bueno, pues que eso del 2035, el año que viene. El año que viene Pues se claro. deja de producir el polo en Navarra. Y eso va a traer consigo pues un destrozo absoluto. Aparte de que lo de 2035, cuando no está solucionada muchísimas cosas, yo no sé lo que habrá conseguido Alemania para acabar cediendo esto de los combustibles Alemania, sintéticos. ya te digo yo lo que va a conseguir. muchas más Hacer lo que ha cosas. hecho El siempre. IFUEL Lo que le dé la gana. Poner obligaciones a todos los demás mientras han disparado el consumo de lignito, de carbón en las centrales térmicas Lo que suyas. le dé la Y mientras gana. todos como imbéciles, creo que ha subido la temperatura una micra. Corred a cambiar todas las ventanas. Venga, cambiemos. Pero por amor de Dios, o sea, yo el otro día miraba los datos de España de emisiones de CO2 en megatoneladas. En estos momentos estamos un 30% por debajo de lo que teníamos hace 10-15 años. Y estamos en un nivel inferior al que teníamos en el año 2000 de emisiones. ¿Y nosotros tenemos que estar con restricciones? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si la evolución tecnológica está haciendo que emitamos menos. Porque tenemos que ser los primeros de la clase y porque en el proceso de lucha contra el cambio climático pues se la tenemos que cargar a los ciudadanos, porque al final cuando tú le Para dices que en el cómputo total de la Unión Europea, Alemania pueda seguir emitiendo más y lo paguemos nosotros. pero Alemania está quemando carbón desde hace 2 fijaos, años. desde el punto de vista de la pedagogía, que este Mucho tema antes es muy de importante. lo de la Ucrania. Cuando tú a los ciudadanos lo único que les vendes son, esto pasa con las zonas de bajas emisiones,
restricciones, y esto pasa con un montón de cosas, cuando solamente les hablas de multas, de restricciones y de deberes, sin que veas que la administración es la que tira del carro, sino que todo recae sobre las espaldas de los particulares, ¿cómo van a los particulares poner de su parte? Pues están poniendo, porque está todo el mundo poniendo paneles solares como si no hubiera un mañana. A ver, pero es que, claro, ya, Carmen, pero es que para poder tener a una ciudadanía concienciada, tienes que predicar con el ejemplo lo primero, ser muy coherente, y luego tienes que decirle a la gente cuáles van a ser las ventajas para ellos. Y en esto del coche es que no se habla con la industria. Es que este gobierno no habla nunca con los sectores, porque si escuchas a la industria lleva mucho tiempo preparándose para el coche eléctrico. Sabe cuáles son las limitaciones, sabe que el coche eléctrico es el modelo destino, pero cuáles son los pasos intermedios hasta llegar al coche eléctrico, cuáles son los muchísimos problemas del coche eléctrico, que no solamente es la infraestructura de las electrolineras y todas estas cosas, que ahí estamos en pañales, que estamos empezando. O sea, la gente compra un coche eléctrico, pero no tiene dónde cargarlo. O sea, yo tengo unos amigos que se han comprado un Tesla, viven en Ceuta, de donde soy yo. Unos amigos de Ceuta se compran un Tesla y van a ver a otros amigos a Navarra y han tenido que parar 4 veces, por favor. Déjame que dé el dato, porque yo creo que la gente se va a quedar a cuadros. En estos momentos, toneladas per cápita de CO2 emitidas por los españoles a cierre del año 2021, que es el último que está contabilizado entero, 4,99, ¿vale? Si nos vamos a el pico que tuvimos, 4,99, que lo recuerde la gente. Si nos vamos al pico que tuvimos, que fue en el año 2005, 8,44. Es decir, hemos bajado prácticamente a la mitad desde el año 2005. Pero es que si nos vamos al año 2000, 7,68. Para encontrar un nivel de emisión per cápita como el que tienen ahora los españoles, nos tenemos que ir, que yo sepa estamos en el año 2023, al año 1970. Joder. Yo no había nacido. Imagínate qué esfuerzo. A 1970 y nos están contando la burra cascabelera de que el problema es el consumo y las emisiones en España. Claro, pero que yo no había nacido. Pero claro, pero vamos. O sea, que la gente iba en 600, por amor de Dios. Y nos están diciendo que tenemos... ¿Pero qué problema tenemos? ¿Pero qué problema? Lo tendrá Alemania, que está quemando carbón como locos. Además, o sea, vamos lo tendrá Irán, que está mandando porquería en emisiones por todos los lados. China, Rusia. India. Carlos, pero eso que tú estás diciendo... Y ellos, que van y vienen y todo el rato en avión para arriba y para abajo. Sí, vamos, los falconetes. Contárselo a la gente así, en lugar de asustarle, porque hay gente de verdad que esto de la emergencia climática y tal, lo sufre. Bueno, pues vamos a contarle que a toda esa gente que en España se están haciendo las cosas bien y que de manera incomprensible tenemos que sufrir un machaque constante. Es una agresión. Porque tenemos que ser, claro, los primeros de la clase para que otros puedan contaminar lo que nosotros no contaminamos. Porque y esto vamos se lo a cuentas a la gente y la gente, vamos... Porque vamos a ver, si el objetivo de la Unión Europea que se ha conocido ahora para 2030 es reducir un 42%, o sea, que el consumo de renovables alcance el 42,5%, y ahí dentro se supone ya que están las nucleares, ¿no? Bueno, sí, pues la nueva taxonomía, pues claro. Esta semana se ha sabido que ya las empresas que tienen centrales nucleares están reduciendo la compra de el combustible de uranio porque no ven que se vaya a modificar esa cifra. O sea, que va a ser con molinillos y con solar. Con molinillos y con solar. 42,5, ¿eh? Con molinillos y con solar. No puede ser. No puede ser. Porque no puede ser. Porque va y resulta que por la noche no hay sol. Entonces, la famosa teoría, que iba a decir una burrada de calificativo, pero la famosa teoría sobre que no pasa nada porque lo metemos en acumuladores, en baterías gigantes, sí, no, es real. El mito del almacenamiento, que es mentira. No, es real. Eso, una persona a lo mejor en su casa unifamiliar puede tener una batería, pero eso no le va a dar el consumo de todo el día. En estos momentos, la capacidad real, vía baterías, megabaterías, acumuladores de España, no llega al 1% del consumo diario. Claro. Y en las proyecciones que envió en el año 21 el propio gobierno al Parlamento español para que se debatiera, hablaba de que no llegábamos en 2050 al 4%. Entonces me parece de maravilla. Señores ecologistas ultra, me explican ustedes que 96 de cada 100 semáforos apagamos, que 96 de cada 100 casas apagamos, que 96 de cada 100 hospitales apagamos y cerramos. Pero porque ¿sabes no se van cuál es el problema, Carlos? Que no es a los ecologistas, es que es a la Comisión Europea. No, si es que a ellos les llamo ecologistas ultra. Bueno, vale, es que ahí están incluidos los funcionarios estos de la Comisión Europea, que son los que marcan estas pautas. No, y además es que hay ecologistas es que muy el 42,5% y muy inteligentes, además. De renovables. Esto consiste en lo siguiente. Todos esos objetivos los ha marcado la Unión Europea
como continente, los ha marcado como Europa. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues Francia tiene la papeleta solventada, ahora ha dado un dato más bajito de generación de electricidad a través de las centrales nucleares, porque ha tenido en parón técnico de revisión, de materia de seguridad, etcétera, casi a la mitad aproximadamente la mitad, efectivamente, de las centrales. Pero en el momento que ya las está restableciendo, que esté a capacidad plena de generación de electricidad, Francia no tiene ningún problema. Es decir, uno de los dos del binomio que manda en Europa, contento y tranquilo, no pasa nada, porque además genera electricidad a un coste muy admisible, muy barato, con lo cual exportará todo lo que nos falte a los demás. ¿Y qué gana el otro? Alemania. Bueno, pues Alemania, después de habernos hacer estado lo que le dé la gana, financiando, efectivamente, cómo lo está cobrando, en hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé voy a retomar la palabra del día, la puñetera gana. Exacto. ¿Y qué va a hacer? Porque lo ha llenado todo de centrales térmicas, que por cierto se las está subvencionando la Comisión Europea. Venga a enviar subvenciones para que generen centrales térmicas de quema de carbón. No, pero han levantado otra vez ciudades que estaban muertas y han ido allí los ecologistas, ya han montado un pollo. ¿Y pasa algo? Claro, una porra. Como se volvieron todos carbón, muy verdes, decidieron carbón. que quitaban las nucleares. Se han metido en un follón, ¿y quién vamos a pagar el follón? Nosotros. Entonces, en el cómputo medio, nosotros, que lo estamos haciendo de maravilla y que ya habíamos bajado las emisiones, vamos a enjuagar con nuestra bajada lo que sube en la media Alemania. Con lo cual, ¿cómo nos está cobrando Alemania el que un montón de ministros absolutamente ineficaces e ineptos nos hayan disparado la deuda? Y aquí meto a los de ahora y los del pasado que nos dispararon la deuda, porque aquí llevamos mandatos disparando la deuda. Como nos han financiado, se lo van a cobrar haciendo lo que les dé la maldita gana en materia energética. Nosotros vamos a pagar la deuda de esos gobernantes, la vamos a pagar vía impuestos y vamos a pagar vía encarecimiento de la electricidad todos los costes ecologistas ultra que nos imponen para bajar la media de la Unión Europea, para enjuagar la subida de emisiones de CO2 de Alemania. Vamos, un modelo eco maravilloso. Pero yo estoy eco contento y eco guay. Hay que ver qué eco pesimista eres y qué eco agorero y qué eco. No nos sigas con co, que eco es el comienzo de otra palabra. Esto ya hasta lo sé. Aguafiestas eres, por favor, Carlos Cuesta. Si han extendido la excepción ibérica, por favor, hasta final de año. Iba a pedir es que estoy mirando el reloj, y nos vamos ya casi. La excepción ibérica es que con la pérdida de poder adquisitivo ya no podemos comer jamón ibérico. Eso es la excepción ibérica, salvo él. Salvo Pedro Sánchez 5J. ¿Cómo es posible que no estemos tocando las palmas desde el principio del programa, ahora que ya lo acabamos? Toco las ecopalmas. Porque se ha extendido la excepción ibérica que lleva un mes sin aplicar porque está el precio por debajo. Es que es un chiste, es un chiste. Es un chiste. Un ecochiste. Bueno, pues Chopin no es ningún chiste y nos tenemos que ir como hemos venido. Te decía yo que estaba mirando el reloj. Gracias, Susana, gracias, Carlos. Un placer. Dicen, ¿ustedes van a pagar la luz aquí en el estudio para Economía para Todos? No. Aquí estamos el sábado que viene, que hay muchas cosas muy importantes, aunque parezca mentira este gobierno, muy importantes para todos, que no se están haciendo o que se están haciendo mal. Así que gracias también a Víctor Hernández, que ha estado hoy ahí apoyando en la técnica, Naya Pertusa en la producción, y a todos mis compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que ahora, pues en cuanto acabemos, ya lo pueden ver el programa en Libertad Digital Televisión. Nosotros volvemos, ya les he dicho, el próximo sábado estamos aquí a pico y pala, como siempre. Que descansen y tengan una feliz Semana Santa los que se vayan de vacaciones y los que no también. Economía para Todos con Carmen Tomás.